Bienvenidos y bienvenidas a Códigos Hermanos. Encantada de estar aquí. Hoy nos adentramos en un misterio que ha conmocionado al mundo, el genocidio de Ruanda de 1994. Terrible. No solo fue un estallido de violencia, sino una campaña de exterminio cuidadosamente planificada, impulsada por décadas de tensiones sociales manipuladas. Exacto. Para entender la magnitud de esta tragedia, debemos comprender la compleja estructura social de Ruanda antes del genocidio. Vale, entonces empecemos por el principio. ¿Quiénes eran los principales actores en este escenario? Había tres grupos principales. Ya. Los Hutus, que constituían la mayoría de la población, los Tutsis, una minoría que históricamente había ostentado cierto poder, y los Tures, un grupo indígena mucho más pequeño, aunque compartían idioma y cultura. El dominio colonial belga magnificó las diferencias existentes, plantando las semillas de la discordia. ¿Y cómo lo hicieron? ¿Qué medidas concretas llevaron a cabo para fomentar esta división? Imagínate que llegas a un país y decides que para controlarlo necesitas dividir a su gente. Eso es precisamente lo que hizo Bélgica. Impusieron un sistema de clasificación étnica basado en características físicas totalmente arbitrarias, como la forma de la nariz o la altura. Incluso utilizaron la riqueza como un factor determinante, otorgando privilegios a los Tutsis por el simple hecho de poseer más ganado. Es increíble cómo algo tan simple como la medición de cráneos se usó para justificar una jerarquía racial. Es como si estuvieran buscando cualquier excusa para crear una división artificial. Exacto. Esta clasificación, junto con un acceso preferencial a la educación y al gobierno para los Tutsis, generó un resentimiento latente que se fue incubando durante décadas. Es decir, que el escenario para el conflicto se estaba gestando mucho antes del estallido de la violencia en 1994. Sin duda, las tensiones sociales, la discriminación y la exclusión sistemática de una parte de la población crearon un caldo de cultivo perfecto para la tragedia. Y entonces, ¿cómo se desató la barbarie? ¿Cuál fue la chispa que encendió la llama del genocidio? En abril de 1994, el avión que transportaba al presidente ruandés Juvenal Habyarimana, un Hutu, fue derribado. La autoría del atentado aún se debate, pero lo que sí sabemos es que este hecho fue el detonante que las facciones extremistas Hutus estaban esperando para poner en marcha su plan de exterminio. Es escalofriante pensar que el asesinato de un líder pudo desencadenar semejante horror. ¿Cómo se organizó y ejecutó la matanza? Con una eficiencia aterradora, las milicias Hutus entrenadas y armadas con antelación se movilizaron rápidamente utilizando listas de objetivos preestablecidas, iban casa por casa, pueblo por pueblo, masacrando a Tutsis y a Hutus moderados que se oponían a la violencia. Es inimaginable el horror que se vivió en esos días. ¿Qué papel jugaron los medios de comunicación en todo esto? Un papel fundamental. Lamentablemente, emisoras de radio como RTLM se convirtieron en auténticas armas de propaganda, difundiendo discursos de odio que deshumanizaban a los Tutsis y los presentaban como enemigos de la nación. Increíble, utilizaban la radio para incitar a la violencia y dirigir a las milicias hacia sus víctimas. ¿Qué tipo de mensajes transmitían? Imagina escuchar día tras día mensajes que te dicen que tus vecinos son cucarachas, que deben ser exterminadas, que tu seguridad depende de eliminar a todo aquel que no comparta tu etnia. La radio se convirtió en un instrumento para sembrar el miedo y el odio, para justificar lo injustificable. Es realmente escalofriante. Mientras todo esto sucedía, ¿cuál fue la respuesta de la comunidad internacional? Desafortunadamente, la respuesta fue lenta e insuficiente. A pesar de las advertencias y los informes que llegaban sobre la masacre, la comunidad internacional dudó en intervenir con la contundencia necesaria. ¿A qué se debió esta inacción? ¿Falta de información, desinterés por la región o algo más? Las razones son complejas. Algunos argumentan que se subestimó la gravedad de la situación, otros que la comunidad internacional estaba fatigada tras las intervenciones en Somalia o Bosnia. Sea cual sea la razón, el resultado fue que miles de personas fueron asesinadas mientras el mundo observaba con indiferencia. Antes de continuar analizando este terrible suceso, queremos recordar a nuestros oyentes que pueden suscribirse a Códigos Hermanos para no perderse ninguno de nuestros análisis sobre los misterios de la historia. Les invitamos a unirse a nosotros en este viaje para desentrañar los enigmas del pasado y comprender cómo los eventos históricos, por terribles que sean, pueden ayudarnos a construir un futuro mejor. Retomando el hilo de nuestra conversación, me gustaría saber más sobre la brutalidad de las matanzas. ¿Cómo se llevaron a cabo? Las milicias Hutus utilizaron principalmente armas blancas como machetes y garrotes para perpetrar los asesinatos. Las víctimas, muchas de ellas mujeres y niños, fueron masacradas en sus hogares, en las calles, incluso en lugares que se consideraban sagrados como iglesias y escuelas. Es desgarrador imaginar el terror que se vivió en esos días. La crueldad de los asesinatos es difícil de comprender. La violencia se desató con una ferocidad inaudita. Vecinos mataban a vecinos amigos, se volvían enemigos y la sociedad ruandesa se fracturó de una manera irreparable. ¿Qué ocurrió con los responsables de esta barbarie?
Se hizo justicia. Tras el genocidio se creó el Tribunal Penal Internacional para Ruanda con el objetivo de juzgar a los principales responsables de la planificación y ejecución del genocidio. Es decir, que no se permitió que los crímenes quedaran impunes. Exacto. El tribunal ha condenado a decenas de personas por genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, incluyendo a líderes políticos militares y figuras mediáticas que incitaron a la violencia. ¿Y qué ocurrió con los responsables a nivel local, aquellos que participaron directamente en las matanzas? En Ruanda se implementó un sistema de justicia tradicional llamado Gakaka, que significa hierba corta en Kinyarwanda. Estos tribunales comunitarios se encargaron de juzgar a miles de personas acusadas de participar en el genocidio. ¿En qué se diferencian estos tribunales de un juicio convencional? Los tribunales Gakaka se basaban en la participación de la comunidad. Las víctimas y los testigos testificaban ante un panel de jueces elegidos por la propia comunidad, y las sentencias podían incluir desde penas de prisión hasta trabajos comunitarios y actos de reconciliación con las víctimas. Es un enfoque muy particular de la justicia. ¿Cuál fue el objetivo de este sistema? El objetivo principal era doble. Por un lado se buscaba impartir justicia a las víctimas y por otro se pretendía promover la reconciliación y la reconstrucción del tejido social. Es un desafío enorme después de un evento tan traumático. ¿Cómo se puede lograr algo así? Ruanda ha implementado una serie de medidas innovadoras para promover la reconciliación, como los tribunales Gakaka. ¿En qué consisten estos tribunales? Los tribunales Gakaka son una forma de justicia tradicional ruandesa que se adaptó para abordar los crímenes del genocidio. Se basan en la participación comunitaria, donde los miembros de la comunidad se reúnen para escuchar los testimonios de las víctimas y los perpetradores y para determinar las penas. Es decir, que se busca la justicia a través del diálogo y la reconciliación entre los propios miembros de la comunidad. Exactamente. El objetivo de los tribunales Gakaka es no solo castigar a los culpables, sino también promover la verdad, el perdón y la reconstrucción de la confianza entre los ruandeses. Es una iniciativa muy interesante que busca la justicia desde una perspectiva restaurativa, más allá de la simple retribución. Efectivamente. Se trata de un proceso complejo y no exento de controversias, pero ha sido fundamental para la reconstrucción del tejido social en Ruanda. Y hablando de reconstrucción, no podemos olvidar el papel fundamental que han desempeñado las mujeres en este proceso. A pesar de ser las principales víctimas del genocidio, han sido las protagonistas de la reconstrucción de Ruanda. Es cierto. Se dice que tras el genocidio las mujeres representaban más del 70% de la población. ¿Cómo han logrado sobreponerse a tanto dolor y liderar el camino hacia la recuperación? Con una fuerza y una resiliencia increíbles. Muchas de ellas perdieron a sus maridos, hijos, padres. Se quedaron solas a cargo de sus familias y aún así encontraron la fuerza para salir adelante, para reconstruir sus vidas y su comunidad. Es admirable. ¿Qué papel específico han desempeñado en la reconstrucción de Ruanda? Su participación ha sido clave en todos los ámbitos. Han asumido roles de liderazgo en la política, en la economía, en la educación. Han impulsado iniciativas para la reconciliación, la justicia y la reconstrucción del tejido social. Sin su determinación y su compromiso, la recuperación de Ruanda hubiera sido mucho más difícil. Es inspirador ver cómo, a pesar de haber sufrido lo indecible, las mujeres ruandesas han encontrado la fuerza para no solo sobrevivir, sino para liderar el cambio hacia un futuro mejor. Es una lección de valentía y esperanza para todos. Nos demuestra que incluso en las situaciones más oscuras, la capacidad humana para la resiliencia y la compasión puede prevalecer. Hablando de futuro, ¿qué retos enfrenta Ruanda en la actualidad? ¿Qué obstáculos quedan por superar en el camino hacia la paz y la reconciliación? Si bien Ruanda ha avanzado mucho en las últimas décadas, aún persisten desafíos importantes. La pobreza, la desigualdad, el acceso a la educación y a la salud son problemas que requieren atención urgente. Es decir, que la reconstrucción de un país no se limita a la justicia y la reconciliación, sino que abarca todos los aspectos de la vida social y económica. Exacto. La construcción de una sociedad justa y equitativa es un proceso complejo y multidimensional que requiere un compromiso a largo plazo por parte del gobierno, la sociedad civil y la comunidad internacional. ¿Y qué hay de las heridas del pasado? ¿Cómo se puede lograr una verdadera reconciliación entre personas que han vivido un trauma tan profundo? La reconciliación es un proceso gradual que requiere tiempo, paciencia y un diálogo honesto entre las partes. Ruanda ha apostado por un enfoque que combina la justicia con la reconciliación a través de iniciativas como los tribunales Gakaka y programas de reconstrucción del tejido social. Ya hemos hablado de los tribunales Gakaka, pero me gustaría comprender mejor su impacto en la reconciliación. ¿Cómo funciona este sistema en la práctica? Imagina una reunión en la plaza del pueblo donde las víctimas y los perpetradores se encuentran cara a cara para hablar sobre lo sucedido, para expresar su dolor, su arrepentimiento y para buscar una forma de seguir adelante juntos.
Es un proceso muy intenso que requiere una gran valentía por parte de todos los involucrados. Sin duda, no es fácil enfrentarse al pasado, revivir el dolor y la culpa, pero es un paso necesario para sanar las heridas y construir un futuro en común. Los tribunales Gacaca, aunque imperfectos, han jugado un papel importante en este proceso. Es fascinante cómo Ruanda ha optado por un modelo de justicia que, más allá del castigo, busca la reparación del daño y la restauración de la armonía social. Es una apuesta por la reconciliación desde la base, desde la comunidad. No se trata de olvidar lo sucedido, sino de encontrar una forma de vivir con el pasado, de aprender de él y construir un futuro mejor. Y hablando de aprender del pasado, ¿qué lecciones podemos extraer del genocidio de Ruanda para prevenir que tragedias similares se repitan en el futuro? El genocidio de Ruanda es un recordatorio de la fragilidad de la paz, de la facilidad con la que el odio y la violencia pueden propagarse si no se combaten con determinación. Nos enseña la importancia de la educación en valores, como la tolerancia, el respeto a la diversidad y la resolución pacífica de conflictos. Es decir, que la educación es una herramienta fundamental para prevenir la violencia y construir una sociedad más justa y pacífica. Exacto. La educación puede ayudarnos a desmontar los prejuicios, a desarrollar la empatía y a promover una cultura de paz. Es una inversión a largo plazo, pero es la única forma de romper el ciclo de la violencia y construir un futuro más esperanzador. Y a nivel individual, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros para contribuir a este objetivo? ¿Cómo podemos poner en práctica estas lecciones en nuestra vida diaria? Empecemos por cuestionar nuestros propios prejuicios, por estar atentos a los discursos de odio y discriminación que nos rodean, por promover el diálogo y la comprensión entre personas de diferentes culturas y creencias. Es decir, que la lucha contra la violencia comienza por nosotros mismos, por nuestro compromiso con la construcción de una sociedad más justa y tolerante. Así es. Cada pequeño gesto cuenta. Si cada uno de nosotros nos comprometemos a promover la paz y la tolerancia, en nuestro entorno podremos construir un mundo mejor, un mundo donde tragedias como la de Ruanda no se repitan jamás. Y para seguir profundizando en este tema, analizando las causas y las consecuencias de la violencia, les invitamos a seguir escuchando Códigos Hermanos. En nuestro próximo episodio abordaremos el impacto psicológico del genocidio en los supervivientes. Analizaremos los mecanismos de afrontamiento del trauma, las estrategias de resiliencia y los retos que enfrentan las víctimas en su camino hacia la recuperación. Un tema crucial para comprender las secuelas de la violencia y la importancia de la atención psicosocial para las víctimas. Les esperamos en nuestro próximo episodio para seguir desentrañando los misterios de la historia y aprendiendo juntos de los errores del pasado. Y para comprender mejor el impacto del genocidio, debemos analizar también las responsabilidades de la comunidad internacional. Es cierto. Hablamos antes de la inacción inicial, pero me gustaría profundizar en el papel de países específicos. ¿Qué responsabilidad tuvo, por ejemplo, Bélgica, la antigua potencia colonial? Bélgica jugó un papel crucial en la creación del sistema de divisiones étnicas que alimentó el conflicto. Durante su dominio favorecieron a la minoría Tutsi, otorgándoles privilegios en educación, administración y acceso a recursos. Esta política de divide y vencerás sentó las bases para el resentimiento y la desconfianza entre Hutus y Tutsis, un legado que Bélgica no ha reconocido plenamente hasta la fecha. Es decir, que la sombra del colonialismo sigue proyectándose sobre la tragedia de Ruanda. ¿Y qué hay de Francia? Sabemos que su relación con Ruanda fue muy estrecha durante esos años. Francia apoyó al gobierno Hutu durante la guerra civil previa al genocidio, incluso proporcionándoles entrenamiento militar y apoyo logístico. Algunos argumentan que Francia hizo la vista gorda ante las señales de un posible genocidio, mientras que otros incluso la acusan de complicidad activa. Es un tema complejo y controvertido que sigue generando debate. ¿Y Estados Unidos cuál fue su papel en esta historia? Estados Unidos, a pesar de tener conocimiento de la situación, no intervino con la contundencia necesaria. Tras el desastre de Somalia, la administración Clinton era reacia a involucrarse en otro conflicto africano. Algunos critican que esta inacción contribuyó a la prolongación del genocidio. Es difícil no pensar en las vidas que se podrían haber salvado si la comunidad internacional hubiera actuado con mayor decisión. ¿Qué lecciones podemos aprender de estos errores para prevenir futuras atrocidades? La principal lección es que la inacción ante el genocidio es inaceptable. La comunidad internacional debe asumir la responsabilidad de proteger a las poblaciones en riesgo, actuando de forma preventiva y contundente ante las señales de alarma. Es decir, que no basta con condenar la violencia después de que haya ocurrido. Hay que actuar antes para evitar que la historia se repita. Exactamente. La prevención del genocidio requiere un compromiso político firme, la creación de mecanismos de alerta temprana y la voluntad de intervenir con rapidez y eficacia cuando sea necesario. Y hablando de futuro, ¿cómo ha logrado Ruanda reconstruirse después de una tragedia de tal magnitud? La reconstrucción de Ruanda ha sido un proceso largo y doloroso, pero también inspirador. El país ha experimentado un crecimiento económico notable,
Se ha reducido la pobreza y se ha avanzado en la reconciliación entre Hutus y Tutsis. Es un ejemplo de resiliencia y esperanza para el mundo. ¿Qué factores han sido claves en este proceso de recuperación? La voluntad política de construir una nueva Ruanda basada en la unidad y la reconciliación ha sido fundamental. También se han implementado políticas de desarrollo social y económico que han mejorado las condiciones de vida de la población. Y por supuesto, el papel de la sociedad civil, especialmente de las mujeres, ha sido crucial en la reconstrucción del tejido social. Es decir, que la recuperación de Ruanda no ha sido un milagro, sino el resultado de un esfuerzo conjunto de toda la sociedad con el apoyo de la comunidad internacional. Así es. La historia de Ruanda nos demuestra que incluso después de la tragedia más terrible es posible reconstruir, reconciliarse y construir un futuro mejor. Es una lección de esperanza que debemos recordar siempre. Y con esta reflexión sobre la esperanza y la capacidad humana para superar la adversidad, damos por concluido nuestro análisis sobre el genocidio de Ruanda. Esperamos que este viaje al pasado les haya permitido comprender mejor la complejidad de este conflicto y que les inspire a reflexionar sobre la importancia de la paz coral, la justicia y la reconciliación en el mundo. Les invitamos a seguir explorando con nosotros los misterios de la historia en próximos episodios de Códigos Hermanos. Hasta la próxima. Y no olviden compartir sus reflexiones y teorías sobre este caso en nuestras redes sociales.